Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Ha sido un placer estar estos 2 días aquí, escucharos al auditorio que habéis venido y a la gente que formamos parte del equipo docente de este curso. Y yo creo que es el momento ahora de sacar algunas conclusiones, ¿no? de cerrar, después de todas estas reflexiones, que yo creo que hemos abierto como muchas ventanas, ¿no? Muchas posibilidades. Igual también esa sensación un poco como de que me remueve, ¿no? Como angustias también, ¿no? De datos o cosas que a lo mejor no conocíamos y dices, ostras, se acabo de cambiar las luces de LED y ahora... Nos ha impactado, está claro, Jaime nos ha destrozado. Ahora resulta que esto tampoco... No estabas tú cuando estabas tampoco ahí, era a lo mejor lo más acertado. Sí. Pero bueno, yo creo que sí que esto como que nos tenemos que ir con algo de aquí, ¿no? Me gustaría, y yo creo que es un poco el sentir también de la gente que está siguiendo la sesión por Blackboard, el llevarse algo, ¿no? Llevarse algo y al final es también lo que quiere la sostenibilidad curricular, no quedarse en la parte de los objetivos conceptuales o, ¿no? Y pasar al cómo, que decía Fernando, a la acción. Y entonces sí que queríamos este curso que esas conclusiones se orientaran mucho a cómo pasar a la acción. También lo habéis dicho muchas veces, ¿no? La mayoría de profesoras y profesores que estáis aquí, pues ya estáis haciendo muchas cosas en el aula. En vuestros departamentos, pues igual a lo mejor os llaman o sienten la oveja negra, pero no, creo que hace falta como crear estos espacios de encuentro, ¿no? Estas interacciones y al final hacer propuestas propositivas, ¿no? Y sentirnos parte de algo más grande, que esto pueda llegar a generar políticas universitarias que reconozcan lo que estamos haciendo y de alguna manera pues vayan forzando también a gente que a lo mejor de momento no se siente invitada, pero podrá sentirse. Y yo creo que es un momento como de ilusionarnos, de crear esas complicidades y de proponer algo. Y en ese sentido sí que pues, quería que las conclusiones tuvieran esa idea. Sobre las expectativas sí que os he visto, claro, he leído lo que me habéis ido aportando y yo creo que sí que mucha gente venía con, pues, un poquito cansada quizá, ¿no? De esas rutinas académicas que nos desbordan, agotada, pero también mucha gente como con ganas de motivar más al alumnado, de sentirse más cerca del alumnado, de enganchar más, ¿no? De a lo mejor tener recursos educativos como más claros, pues no sé, no lo han llegado a verbalizar así, pero yo estaba pensando, ¿no? A lo mejor gente que quería que ya le diéramos la actividad para el aula, para hacer una clase invertida o un juego de tal. Creo que eso hace falta, pero me gustaría que se degenerara en base a la interacción que tenemos ahora, ¿no? Igual podemos profundizar un poco más y daros páginas web. En ese sentido, la página web de Fernando Valladares tenéis muchísima información, vídeos, que además muchas veces nos llegan vía redes sociales, por WhatsApp. Añadiremos contenido que me he ido anotando, ¿no? De cosas. Os animo también a contactar, ya las ponentes y los ponentes se han ofrecido a ello, ¿no? A que contactéis en cualquier momento, entonces pasaremos también correos de contacto. Y ahora un poquito lo que quería es que nos diéramos cuenta de que, aparte de esas expectativas iniciales que teníamos, espero que os hayáis ido con, pues a lo mejor una visión de los ODS que a lo mejor en un primer acercamiento a la Agenda 2030 no siempre tenemos, ¿no? Y es esa idea que se estaba recogiendo, de la idea de que lo importante son las interacciones entre los ODS, ¿no? Ese pensamiento holístico, esa perspectiva ética que muchas veces hemos construido la ciencia desde un paradigma androantropocéntrico, ¿no? Que comentábamos ayer, y eso ha provocado esa extinción entre ciencia y ética, entre ciencia y arte, ¿no? Y cómo es todo como mucho más complejo. Y incluso los ODS, lo importante que es verlos de esa manera holística, integrada y esas interacciones, a veces también esas contradicciones, ¿no? Que generan muchas de las dudas que habéis planteado a pues, las ponentes que habían en cada momento. Y yo creo que
Esas contradicciones también las podemos llevar al aula. También podemos animarles a que nos las pregunten, ¿no? O animar a tratar de generar esas preguntas y abordar esas contradicciones, esos conflictos. Y creo que todo eso nos permitirá acabar con esa visión como miope, ¿no? Que a veces tenemos de nuestras asignaturas o de cómo construir ciencia, ¿no? Y cuando hablo de ciencia no estoy pensando solo en el campus de Burjasot. Estoy hablando de ciencias de la educación, estoy hablando de ciencias políticas, estoy hablando de toda la construcción científica, ¿no? Al final, lo que hacemos en la universidad es ciencia, en distintas ramas de conocimiento, ¿no? Pero por si acaso no había quedado claro. Ya como conclusión, yo me llevo la pregunta de si queremos enseñar certezas en el aula o queremos que aprendan a manejar la incertidumbre. Yo creo que esa pregunta nos ayudará un poco a buscar otras maneras de hacer la docencia y de transmitirlos así también a compañeros, compañeras y a tratar de generar otras políticas, ¿no? Y nada, y ya aterrizando un poquito, creo que tenemos que replantear estructuras de pensamiento y de poder, de pensamiento entendiendo que el cambio climático también es una estructura, o sea, es un concepto, ¿no? De alguna manera. Por eso cuando hablo de estrategias de estructuras de pensamiento estoy incluyendo estructuras de conceptos, de metodologías, al final el ser humano no somos computadoras, no nos manejamos con datos, nos manejamos con significados. Y el cambio climático es un significado también que hemos de saber manejar, ¿no? De saber comprender. Y en la medida en que comprendamos ese fenómeno podremos entender o tratar de proponer medidas y luego poder hacer entender a la gente y a nosotras mismas el para qué de esas medidas, ¿no? Para realmente ver si tiene sentido o no y en qué medida van a tener un impacto o no. ¿Se van a quedar en una anécdota o van a generar impacto y transformación social? Y nada, para las conclusiones, que es la actividad que os pido o que os pedimos, en quienes nos estáis siguiendo por Blackboard de manera síncrona, lo haréis individualmente, ¿sí? La idea es que esa actividad individual os sirva luego para generar otros pasos a nivel más, pues con interacción, a buscar la colaboración con otras personas. De hecho, una de las preguntas, si habéis visto la actividad, es ¿con quiénes lo voy a hacer, no? No podemos hacer casi nada solas. Y necesitamos romper ahí un poco ese hermetismo, ¿no? Y ese aislamiento. Para quienes estáis aquí presencialmente, sí que hemos preparado una dinámica que esperamos que la hagáis, si queréis, afuera. Tenemos permiso del jardín si queremos desplazar un poco algo de mobiliario, pero tenéis que devolverlo. Y contamos con 20 minutos, 25 minutos no más, ¿vale? Ahora os repartiré las hojas. La idea es que os quedéis aquí en el aula, yo creo, bueno, en el salón de actos, que da a pie porque hay espacio suficiente o fuera. La idea es que hagáis grupos de 6 a 9 personas, ¿vale? Y los vamos a organizar en base a los principios que CRUE, en las directrices de sostenibilización curricular, pues nos marca de cómo tendríamos que incorporar la sostenibilidad en el currículum. Los principios, por supuesto que la idea es que se apliquen todos, ¿no? Los dos primeros es que está el principio holístico, ¿no? De todo integrado, y el principio ético. Esos los vamos a ver como transversales y espero que se integren en el resto. Pero los otros 4 sí que me gustaría crear como grupos en base también a esos principios, ¿sí? Entonces, la idea es ir haciendo grupos, ¿vale? Y ir asociándolos. Os hemos pedido que nos indiquéis en qué titulación queréis reorientar la docencia y la verdad es que venís cada quien de cada casa. Entonces, sí que he identificado varios grupos que a lo mejor sí que llegan al número necesario, ¿no? A 6 o así. Estoy pensando, pues, a lo mejor en farmacia, a ver que lo tengo por aquí apuntado,
relaciones laborales igual. Nutrición humana y dietética igual se puede juntar con farmacia o separar, según lo consideréis. Y luego algunos que os tendréis que juntar, que aunque sois un número grande, pero igual estaría bien que os juntarais si así lo consideráis. Está magisterio primaria en esas circunstancias, química. Entonces, si queréis, os cuento un poco el panorama y cada quien individualmente os vais ubicando en alguno de los grupos y al mismo tiempo quiero que esto sea como un acople mano-guante. Igual es un poco difícil de explicar, pero la idea es que yo os propongo como orientaciones para hacer grupos, pero los vais a hacer vosotras y vosotros mismos, ¿vale? Entonces, la primera cosa que tenéis que hacer en la actividad es identificaros en qué principio vais a hacer, cuál es vuestro grupo o cuál es vuestro propósito, ¿sí? Entonces, en el principio de complejidad, ahí lo que había pensado es gente que quiera ahondar un poco más en esa idea que hemos hablado de abordar los problemas de manera sistémica, de hacer a lo mejor alguna primera tentativa de trabajo transdisciplinar, ¿sí? Y ahí podría estar, se me ocurre, gente de filosofía, gente de educación social, de trabajo social, igual alguien de economía. Quienes tengáis a lo mejor esa sensibilidad, yo creo que podríais crear un grupo de complejidad. Y una vez os situéis, pues ya veis a ver qué podéis hacer, ¿vale? Luego, el otro principio es el de glocalización, que también ha salido, ¿no? Ese juego de palabras entre lo global y lo local, ¿no? Ese nos lleva a vincular nuestra docencia con la realidad social más cercana o lejana, pero con la realidad. Cuando abrimos las ventanas del aula, ¿no? o de la universidad, ¿qué hay ahí, ¿no? ¿Qué podemos aportar en cuanto a impacto social? Y ahí se me ocurre que, por ejemplo, la Facultad de Farmacia sí que está haciendo muchas cosas, utilizando la metodología de APS, igual ahí podríais situaros el grupo de farmacia, si lo consideráis. Y cualquier otras personas que tengan a lo mejor esa intención de glocalizar, ¿no? de vincular lo global con lo local. Se podrían crear también varios grupos dentro de ese... O sea, no hay 4 principios que vamos a trabajar, no estoy pensando en 4 grupos, sino a lo mejor 6, 8 grupos, 9, ¿vale? Entonces podrían haber varios de cada uno. También podría haber otro de glocalización pues, en otro grupo de personas que así lo consideréis. Luego está el principio de transversalización, que igual es el que más nos ha traído a este curso, ¿no? Porque salía en el título, de transversalizar la sostenibilidad y los ODS. Y ahí sí que estoy pensando, por ejemplo, en un grupo que he identificado de personas de la titulación de fisioterapia, por ejemplo, ¿sí? Un poco ahí la idea mía sería cómo en la titulación queremos transversalizar este tipo de reflexiones que hemos hecho, estas cosas que a lo mejor hemos oído de manera que nos puedan haber inspirado, cómo podemos a lo mejor transversalizarlo en nuestra propia titulación, ¿sí? Ahí podría estar, pues si habéis venido ya de alguna facultad o un grupo que tenéis esa intención de hacer, no hacer una asignatura nueva en la titulación sobre ODS, sino a lo mejor de implementar alguna metodología que transversalice los ODS o de coger una asignatura y utilizarla como asignatura piloto para tratar de sostenibilizar el currículum. Todas esas iniciativas que vayan a nivel de titulación creo que las podríais colocar ahí, un poco para pensar, ¿y ahora qué pasos vamos a hacer, no? No a lo mejor tanto en cambiar planes de estudio, pero sí en generar esa coordinación docente o esos grupos de innovación docente para tratar de tomar no sé, las riendas y sacar adelante algo que tenga que ver con sostenibilidad. Sabéis que hay proyectos de innovación docente que una de las líneas estratégicas es la sostenibilidad, ¿no? Pues a lo mejor es el momento de veros las caras, de juntaros y pensar algo sobre eso.
Y el otro principio es el de responsabilidad social universitaria. Y ahí estoy pensando en la gente que a lo mejor aún no termina de visualizar cómo poder hacer esto directamente en los contenidos curriculares de esa asignatura, pero a lo mejor sí que le apetece participar en alguno de los grupos de trabajo que desde el proyecto YOTSI, tenemos ahí a nuestra delegada de sostenibilidad, Pilar Rueda, están ya trabajando durante bastante tiempo, ¿no? en la universidad. De ahí es donde sale también el plan de sostenibilidad, que esperemos que se apruebe, ¿no? Entonces ahí sí que podría haber gente para trabajar en alguno de los grupos de trabajo que ya existen. Entonces, pues a lo mejor es el momento de encontraros o incluso de hacernos una propuesta de crear otro grupo de trabajo, ¿sí? He visto que el tema del clima parece que tocaba, ¿no? Que sí que podría ser. Entonces, a lo mejor ver cómo eso y investigar un poquito más, buscar esas evidencias científicas para cómo contribuir a frenar el cambio climático o adaptarnos, ¿no? Hablamos siempre de estrategias de adaptación al cambio climático en base a cosas muy cotidianas, ¿no? Y ver qué impacto tiene a lo mejor pues, el clic que hacemos ¿no? en las tecnologías. Entonces, igual que se ha hecho desde V Sostenibilidad, pues proyectos de menú saludable o de tupper saludable o del sueño, ¿no? Se podría crear otro para este tipo de cosas. Os cuento, si queréis, los grupos que existen, o si quieres, Pilar, ¿los comentas tú? ¿Sí? Adelante. Tenemos uno de salud, que ha estado aquí la CAP de Iniciatives, y ahí básicamente se tratan temas de lo que os hablaba, del tupper saludable, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la alimentación sostenible y saludable. También hay otro grupo de trabajo sobre plásticos, que hay una campaña importante para reducción de plásticos, pensando sobre todo en tema de agua, etcétera. El de huella de carbono, ahí están trabajando sobre todo lo que son los pliegos de contratación, etcétera. Sostenización curricular, que sé que mucha de la gente que estáis aquí formáis parte de ese grupo, entonces queréis que hagamos algo en este momento, podría ser también. Si alguien no lo conoce, pues también es el momento de acercarse, actualmente lo coordino yo. Y luego tenemos otro de comercio justo y responsable, que es desde donde ha salido el mercado agroecológico. Y también podríais a lo mejor... pues no sé, si queréis tener más información sobre eso o animaros a participar. ¿Alguna duda? Porque yo sé que mis propuestas siempre son poco dirigidas y a veces cuestan entenderlas. Pero... ¿sí? ¿Todo claro? Entonces nos vamos ubicando grupos de 6 a 9 personas. Toya, si me permites, para que no sea un enjambre y empiezan a buscarse... Tú ahora formula el primer principio y los que se quieran que se levanten, vale, y se vayan, porque gracias, si no va a ser un enjambre aquí yo soy de este grupo. Gracias, Nuria. Vamos más o menos, que habéis visto el panorama diciendo. El de complejidad es todas las personas que estáis buscando lo que es la transdisciplinaridad, ¿sí? Por el primero, el de complejidad. Esa gente que está tratando de buscar colaboración con gente de otras áreas de conocimiento, ¿no? Esa visión sistémica de los problemas. Ahí es donde había situado a educación social, a filosofía, a trabajo social. Os levantáis si queréis, así os identificáis más o menos cuánta gente sois y vemos si hacemos un grupo o dos. Claro. Poneros de pie los que os interese y así os visualizáis y podéis formar el grupo. A ver, ¿cuántos son? Ya son muchos. Venir aquí al escenario si queréis y así nos ubicamos. 8, 9. Se me ha olvidado decir algo muy importante. Necesitamos una persona portavoz de cada grupo, porque luego os toca venir aquí y contarnos un poco qué es lo que proponéis. Es verdad que queremos que todas estas cosas pues no se queden en el voluntarismo, pero a veces sucede. Y buena prueba de ello es que estamos fuera de tiempo, ¿no? Pero creo que merece la pena el que estemos aquí y que tratemos de proponer algo que vaya más allá de este curso, ¿no?
y empezar a generar esas redes de transformación, de verdad, ¿sí? Lo decía Cristina, ¿no? Redes para sobrevivir o redes de transformación. Y nada, tenemos a una portavoz o portavoz de cada grupo de los que se han creado y quería darles a ellas la palabra para que nos cuenten un poco en su grupo hacia dónde quieren ir, ¿no? O qué tipo de cosas han estado hablando. Si os parece, en primer lugar hablará Chusa Perales, de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Tengo el micro. Vale, pues nosotros hemos trabajado... creo que aquí sí me puedo permitir quitarme la mascarilla, ¿verdad? Vale. Nosotras hemos trabajado desde el principio de complejidad. Nosotros éramos personas de filosofía del derecho, economía, ecología, biología, psicología y educación social. Y ha sido curioso porque, como cuando planteas una dinámica de evaluación con los estudiantes, lo primero nos han salido las dificultades. No podemos porque. Y no podemos porque el sistema universitario incentiva la sobreespecialización y prima patrones de rendimiento, porque esta sobreexigencia y estrés en la universidad no facilita dedicar tiempo a estas otras cosas que son tan importantes, porque las ratios en clase no nos permiten un desarrollo de las asignaturas desde la complejidad, porque una parte del estudiantado rechaza el sobreesfuerzo que supone trabajar de esta forma y no tanto desde el ir exponiendo contenidos, porque la estructura de poder de la universidad dificulta la propia sinergia entre áreas. Y entonces, un ejemplo muy claro, las asignaturas compartidas entre áreas, que deberían ser una oportunidad para el desarrollo de la complejidad, se convierten en un campo de batalla para ver quién se lleva los créditos al final. Y la pérdida de la libre elección, que algunas hemos conocido o como profes o como estudiantes, aumenta todavía más la especialización del estudiantado y reduce oportunidades de abordar su formación desde la complejidad. Pese a todo ello, consideramos que es fundamental introducir algunas ideas clave y sí que nos vamos con algunas sugerencias que no es una propuesta, que son ideas sueltas, porque no hemos llegado a más, pero bueno, que aquí os lanzo, ¿no? Primero, para integrar el principio de la complejidad es necesario traducir en nuestra docencia, en acompañar al estudiantado en el análisis de los conceptos, en la crítica, en favorecer el pensamiento crítico, utilizando lecciones aportadas desde otras disciplinas. Otra idea es trabajar con la genealogía de los conceptos, o lo que desde filosofía llaman las constelaciones conceptuales, para visibilizar su complejidad y la implicación de diferentes perspectivas y áreas. Todos trabajamos con conceptos que en realidad vienen de otras áreas. Saber de dónde vienen y saber cómo han evolucionado nos habla de su historia, de la historia de esos conceptos y de qué mochila lleva cada concepto y cómo, en qué momento histórico se han destacado determinadas facetas de esos conceptos y por qué. Aprender a gestionar la incertidumbre nosotros y ayudar al estudiantado también a aprender a gestionar la incertidumbre, mostrar la complejidad de nuestras propias asignaturas y sus fronteras difusas con otras asignaturas del plan de estudios o de otros planes de estudios, dar sugerencias de lecturas de esas otras asignaturas, ayuda a abrir y a mostrar esa complejidad. Esto ayuda también a mostrar la jerarquía entre los conceptos, la identificación de prioridades, que requiere, para poder hacerla, aportaciones de diferentes áreas y una visión más compleja de cada concepto. Y terminamos agradeciendo. Para poder hacer esto que estoy diciendo, que suena fantástico, aquí ha quedado bonito, pues para poder hacerlo necesitamos saber más cosas unos de otros y saber más cosas de otras áreas. Si pasamos el tiempo estudiando cada cual solo de lo suyo, pues no nos da. En día y medio, yo personalmente he tenido la sensación de aprender un montón de cosas, ¿no? Pues supongo que nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Estas oportunidades de poder conocernos, de poder vernos, de poder escucharnos, nos da un poco pistas para enriquecer esta complejidad, para enriquecer las sinergias con otras áreas, para favorecer ese análisis un poco más rico de lo que hacemos y en este caso aplicarlo a cuestiones de sostenibilidad, pero en realidad a todo lo que tiene que ver con los ODS. Y ya está. Bien. Pues si
queréis continuamos un poquito el orden. Vale. Perdonad, se me ha olvidado la gente que está en casa. Ahora le damos la voz a Marisa Fernández de la Facultad de Farmacia, que nos va a contar también un poco qué es lo que han hablado en su grupo. Pues buenos días a todos y muchas gracias por las jornadas y por estar aquí todavía. Nosotras hemos sido un grupo de 6 profesoras de distintas áreas de conocimiento: salud pública, parasitología, medicina preventiva, química analítica y farmacología. Casi todas dábamos clase en farmacia, pero también en algunos otros centros, en químicas y en farmacia, pero no solo en el grado en farmacia, en otros grados también. Y entonces hemos ido un poco comentando. Todas trabajamos ya con proyectos en línea ODS, con diferentes metodologías. Hemos comentado un poco a las que no lo conocían lo que era la metodología de aprendizaje-servicio, que es una metodología que en la facultad utilizamos tanto a nivel de asignaturas, hay asignaturas en las que estamos desarrollando proyectos en APS, en aprendizaje-servicio, y también como metodología de centro dentro del proyecto de innovación de centro. Entonces, en el proyecto de centro, además, trabajamos el aprendizaje-servicio desde una visión multidisciplinar, donde participan en grupos, trabajando juntos, estudiantes del grado en farmacia, del grado en nutrición humana y dietética, del grado en ciencia y tecnología de los alimentos y del grado en ciencias gastronómicas, que son los 4 grados y el doble grado que tenemos en la facultad. Es un proyecto que ha funcionado muy bien. Quizá este último año nos falta respuesta por parte de los estudiantes, con lo cual algo tenemos que replantear nosotros a la hora de planteárselo a ellos, de motivarlos y de verlos, porque han respondido mucho más de un grado que del resto y entonces, pues claro, la multidisciplinaridad y entonces se trabaja menos. Pero aún así vamos a seguir adelante porque creemos que también venimos de 2 años muy complicados para hacer aprendizaje-servicio. Lo hemos mantenido cambiando tipo de actividades y adaptándonos a muchas cosas online y preparar trabajos y preparar pues eso, diferentes temas, pero realmente el aprendizaje-servicio tiene mucho sentido cuando puede ser presencial y es más así. Entonces, bueno, pues lo retomaremos. También nos ha contado una de las profesoras que ya en su universidad de origen trabajaban como proyectos, digamos, obligatorios en determinadas asignaturas y los estudiantes tenían que hacer un proyecto que les conectara directamente algo de lo que estudiaban en esa asignatura con la sociedad, o sea, directamente. Y entonces, que eso hacía que el estudiantado pues, estuviera durante todo el cuatrimestre trabajando, pensando, haciendo, y que eso pues podría, la verdad es que lo hemos visto que podría ser un proyecto estupendo, porque además al estar dentro de una asignatura pues siempre llegas a más gente y hay más gente que lo tiene que hacer y que al hacerlo pues tiene que reflexionar sobre eso. Tienen que ser proyectos que realmente puedan ser luego prácticos y reales, ¿no? Conectados con la realidad. También decíamos que este tipo de proyectos podrían llevarse a cabo conjuntamente por varias asignaturas que se están dando en distintos grados o la misma asignatura que se da en diversos grados y hacer un proyecto conjunto en el que se vean pues, aspectos diferentes que afectan a los conocimientos y competencias de distintos grados. Y luego también Salud Pública está haciendo como una revisión también de su guía docente y del enfoque que le dan a la asignatura, por lo menos en el grado en farmacia, que es el que conozco yo un poco más, pero no sé si, Estefanía, si me equivoco me dices, porque quieren orientar casi todos los aspectos que ellos ven a la importancia del cambio climático en todo esto. De hecho, tiene un proyecto de innovación docente en esa línea y que está, pues eso, lo trabaja mucho y la verdad es que yo creo que es muy interesante y importante también. Y luego también en químicas se está trabajando, o se ha trabajado en diseñar una herramienta de evaluación para los métodos analíticos. Entonces, ellos a la hora de, en un TFG o en cualquier otro trabajo, escoger entre un método analítico u otro, digamos que lo someten previamente a esta herramienta de evaluación sobre la sostenibilidad de ese método analítico y es uno de los factores importantes para elegir un método u otro y hacérselo ver así a los estudiantes que los van a utilizar. Con lo cual, pues es una forma muy palpable, muy real de estar trabajando ya en esa línea. Entonces, hemos hablado así algunas cosas. Bueno, nosotros tenemos otros proyectos que no son de APS, como es Universalud, como es llevar la salud a los pueblos y todo eso, pero ya no nos da tiempo a mucho más y ahí nos hemos quedado. Así es que eso era un poco. Muchas gracias, Marisa. Seguimos con... ¿Cómo? Teodoro, perdonad.
también un poco que nos cuente la iniciativa que han pensado o la lluvia de ideas que... Hola, vale. En primer lugar, dar las gracias a todas las personas que habéis organizado estas sesiones, porque desde luego, si una cosa ha permeado, creo yo, habéis transmitido, es el cariño con el que lo habéis preparado, ¿vale? Es decir, eso, quieras que no, cuando uno hace las cosas con ilusión se nota, ¿de acuerdo? Y creo que todos lo hemos recibido. Mira, nosotros vamos, o yo por lo menos voy a ser mucho más breve que las compañeras que me preceden. En cierta forma, pues bueno, es cierto que hemos generado 2 subgrupos a partir de la Facultad de Farmacia, entonces pues muchas de las palabras muchas de las ideas que ha tratado Marisa prácticamente, pues casi que por inercia las podemos hacer propias de nuestro grupo, ¿vale? Nos hemos subdividido y hemos, en nuestro caso concreto, pues aparte de los profes de farmacia, pues hemos coincidido con compañeros de historia, de geografía e historia básicamente. Hemos un poco, claro, en esa conexión de nuestros grados o de nuestros alumnos con la sociedad, ¿vale? Un poco esa toma de tierra con la sociedad, que es un poco también uno de los preceptos que tenemos que hacer cumplir en la universidad. Pues bueno, hemos dado una idea adicional a los comentarios que ha hecho mi compañera. Nos hemos planteado cómo nutrirnos para desarrollar ¿no? el aprendizaje y servicio, ¿no? Es decir, que muchas veces dices, bueno, vale, voy a plantearlo, quiero hacerlo, pero ¿dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? Entonces esa red, pues generar esa pequeña red, porque claro, todos nos movemos en una pequeña red local, ¿no? De cercanía, pues bueno, esa asociación, esa comunidad, ese grupo humano, ¿qué necesita? Pues bueno, que se genere, y probablemente en nuestro debate también ha surgido la idea de, seguro que existe en la estructura de la universidad y no lo conocemos, que es muy probable también, es decir, pero generar un espacio, una interface que sea de entrada y de salida, que sea bidireccional, donde tanto yo detecto que en mi barrio, que en mi zona se necesita esta actividad, esta acción, la vuelco ahí. Vuelco la actividad y vuelco quién puede participar o cuál es lo que se persigue. Sí, pero que sea de entrada y salida, que sea bidireccional en el sentido de que los profes puedan acudir a, ostras, pues mira, esta asociación quiere esto, necesita esto, y al contrario, es decir, no solo para que nosotros podamos beber, sino que para que la gente pueda volcar las necesidades que detecta en su área de influencia, ¿de acuerdo? Se me ocurre que esa iniciativa es como un banco del tiempo, ¿no? Banco del tiempo, pero a nivel como para dar respuesta a través de la docencia. O de necesidades. De hecho, bueno, mi intervención ya prácticamente iba a terminar. Perdona. Y de hecho, no, para nada. Y de hecho, al final, la última frase que hemos escrito hemos sacado como un resumen, un eslogan de cómo se llamaría ese servicio. Y podría ser el ADI de las APS. Es decir, el ADI conecta, ¿no?, la empresa con la universidad, pues ¿por qué no tener ese espacio de conexión de asociaciones, es decir, que digan que necesitan, pero repito, que sea bidireccional, tanto para que nosotros podamos beber como para nosotros que podamos aportar lo que hemos percibido, lo que hemos detectado en esta sociedad. ¿De acuerdo? Pues bueno, es un poco el resumen. Una idea muy innovadora. Pues bueno, un poco. Nos la roban. Creo que un poco pues va. No, pero sí. Pues es una vuelta muy concreta de las ideas que ha comentado mi compañera Marisa. Muy interesante. Y tenemos a Ángela también, de la Facultad de Social, si no me equivoco. Sí, bueno, de Derecho, pero Social es Derecho. Sí, se han creado grupos interdisciplinares que ha sido de verdad todo un éxito porque no lo hemos tenido que forzar, ha salido de manera espontánea. Bueno, me sumo a los agradecimientos y a la enhorabuena por la celebración de este evento. Y bueno, nosotros hemos enfocado el principio de transversalidad. Hemos sido 9 profesores y profesoras de Ciencias Sociales, Derecho, Historia y Física, pero mayoritariamente de Ciencias Sociales y Derecho, que impartimos clase en el grado en Relaciones Laborales. Entonces, como veníamos de diferentes áreas, pues hemos intentado crear una especie como de actividad que implique a diferentes asignaturas de toda una titulación, que podría ser sociales, que podría ser de física o que podría ser de historia, que tuviese vinculación con los ODS. Y para ello nos hemos inspirado en algunas actividades que ya realizan grupos de investigación docente, que hemos tenido conocimiento por algunos de estos eventos o incluso por eventos anteriores, y sobre todo por la Escuela Motivem,
de la que algunos compañeros ya han participado, incluso han llegado a finalistas, y la que yo actualmente también estoy involucrada. Y hemos considerado que es una idea muy interesante, tanto para los alumnos como para el profesorado, una manera de acercarnos a los ODS de otra forma. Lo que pasa es que como muchas veces lo de la escuela Motivem y las ideas en grupo pues es voluntaria para los estudiantes, no siempre tienen el tiempo para apuntarse, muchas veces lo desconocen porque quizá no le damos toda la información que deberíamos en el tiempo oportuno. Hemos considerado que sería una buena oportunidad para en ciertas titulaciones, como por ejemplo estas, incorporar en la propia evaluación continua de diferentes asignaturas, una actividad que tengan que realizar el estudiantado en grupos que esté vinculada con uno o varios ODS. Y, por ejemplo, en nuestro caso, hemos pensado que quizá desde nuestras ramas pues, podría ser interesante el principio de igualdad, que ese siempre es muy recurrido para cualquier área, pero también el trabajo decente y crecimiento económico, o también, por ejemplo, la lucha contra las desigualdades o incluso la salud y el bienestar, en función del interés que tengan los estudiantes por cada una de estas áreas. Y para ello creo que no solamente deberíamos implicar a los estudiantes o al profesorado, sino también, como decía el compañero, a más personas que no sean solamente del ámbito universitario. Porque hemos también comentado la posibilidad de utilizar el aprendizaje-servicio, que puede ser una herramienta muy interesante, y ahí pues deberíamos involucrar a asociaciones o a personas, ya sea agentes sociales o de la propia sociedad civil. Y bueno, más o menos por ahí nos hemos ido moviendo. Muy bien. Pues nada, no sé si puedo quitar la mascarilla, quizá. Pues no sabía si guardábamos la distancia. Yo creo que ha sido muy satisfactorio para todas las partes. Ha habido un grupo que se ha tenido que ir porque sabéis que estamos muy fuera de tiempo, pero sí que han hecho lluvia de ideas y en general les han salido como dos ideas. Una está más relacionada con... Me las han estado comentando, pero no estoy segura si las transmitiré exactamente bien. Desde la Facultad de Farmacia ofrecen o están pensando a lo mejor hacer como una clínica para todas esas personas que han tenido pues, algún problema, ¿no? Que desde la clínica de rehabilitación neuropsicológica o física, ¿no? se puede abordar, porque encuentran que mucha de esta gente que ha tenido un accidente cerebrovascular o un accidente pues, de circulación, una vez les dan el alta se quedan un poco desangelados, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí el ofrecer el trabajo del estudiantado en colaboración con el profesorado para acompañar a estas personas de una manera como más holística. Y por eso es que piensan que necesitan gente de otras titulaciones. De fisioterapia. Sí, sí, sí. No, farmacia. Es que has dicho farmacia. No es farmacia. Gracias. Para que no nos Marisa. toque a nosotros. Sí, no, fisioterapia. Fisio, ¿no? Sí, en la cabeza sé que lo tenía, pero... Yo creo que ha dicho farmacia. Sí, ha dicho farmacia. Seguro, cometo muchos errores de ese tipo. No pasa nada. Era por no ponernos un mérito que no nos toca. No, de fisioterapia. Y la otra idea que tenían, que venía más del área de psicología y un poco con todo lo que hemos estado hablando en las mesas de los negacionismos, pues surgía en el debate cómo ese negacionismo muchas veces viene de una falta de información, ¿no? Entonces hablaban de que realmente necesitamos conocer más el fenómeno del cambio climático. En ese sentido, igual en el aula virtual ya hemos localizado algún documento para añadir, aparte del que referenciaba Olga, de cómo se transmite en los libros de texto y cuál es la evidencia científica, realmente entender bien ese concepto. Y en ese sentido planteaban que quizás habría que hacer en la comunidad universitaria algún diagnóstico, por decirlo así, para saber qué sabemos del cambio climático. Y nada, aprovecho para cerrar las jornadas y felicitaros a todas porque me voy muy satisfecha y creo que hemos generado, por lo menos, hemos agitado mentes y yo creo que con ganas, ¿no? De pasar a la acción. Mucha gente me ha comentado que se queda con ganas, ¿no? Hay muchas cosas que no hemos podido abordar, que no hemos podido hacer y os invito pues, a seguir contactando o caminando hacia la sostenibilidad. Es probable que
podáis también participar en el congreso. Os invito a aportar comunicaciones, reflexiones. Sabéis que desde las facultades de Socials, de Educación, de Magisterio y de... Perdonad. Se está gestando este congreso que será en octubre de este mismo año y os invitamos a participar. Pondremos también la información en la página web cuando la tengamos en el aula virtual para que nos ayudéis en la difusión. ¿De acuerdo? Gracias.